Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, antes de comenzar con el relato de hoy, quería invitarlos al stream de todos los miércoles que hago en la plataforma morada. Hoy el tema es, bueno, voy a estar practicando tatuaje en directo. Realmente es nada más para ver qué onda, cómo va todo. En su momento estuve practicándolo, pero no se me dio. Simplemente lo abandoné. Y me pareció que podría ser divertido, pues bueno, hacerlo de nuevo para ver qué sale. Así que por ahí estaré practicando para aquellos que quieran, pues ver cómo es todo ese asunto, o para los que ya saben que me quieran dar un consejo, pues bueno, todo es bien recibido. Así que bueno, ahí los veo y ahora sí los dejo con la historia. Nunca se acerquen a los parques nacionales, especialmente si tienen hijos. Hace 4 meses mudé a mi familia a un pequeño pueblo de montaña en la región de Rocky Mountains. El pueblo está justo en la frontera de un famoso parque nacional. De hecho, nuestro patio trasero da directamente al parque. Durante un tiempo, fue un sueño hecho realidad. A mi esposa y a mí nos encantaban las vistas y disfrutábamos de salir a caminar casi todos los días. Y a nuestros 2 hijos pequeños les encantaba explorar y jugar en los bosques en los límites del parque. Algo anda mal con este lugar, y no lo entendí cuando nos mudamos aquí. Ahora sí, cerca de 2 meses después de la mudanza, empecé a verlos. Los carteles. Comenzó despacio. El primero que vi estaba pegado en la puerta de cristal automática del supermercado local, pero ahora están por todas partes. Todos decían lo mismo. Semana de conmemoración anual del 7 al 14 de septiembre. Parque Nacional cerrado. No se permitirá el paso a nadie. No le di mucha importancia cuando entré al supermercado, aunque se lo mencioné a mi esposa cuando regresamos al auto. ¿Viste el folleto? Me pregunto qué será esa semana de conmemoración. Ah, probablemente alguna celebración local. Me encogí de hombros. Supongo que sí. Solo se me hace raro que cierren el parque durante una semana. Es un gran golpe para los negocios. ¿No es el fin de semana del Día del Trabajo? Estoy segura de que tendrán sus razones. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora. A partir de ese momento, parecía que cada vez que íbamos al pueblo, había carteles nuevos. En negocios al azar, en cada iglesia y edificio gubernamental. En poco tiempo, los carteles estaban por todos lados. Mi esposa y yo íbamos manejando por el pueblo rumbo a recoger a los niños de su primer día de clases. El extraño cartel que veía en cada ventana y en cada esquina de la calle me llenaba la cabeza de dudas. ¿Te has dado cuenta de los pocos niños que hay?, preguntó mi esposa. ¿Qué? Bueno, piénsalo. El pueblo tiene casi 5,000 habitantes y tenemos la única escuela primaria de la zona y casi no he visto niños. Miré hacia el frente del camino, sopesando su observación. Le pregunté a la maestra de los niños esta mañana. Su voz bajó un poco de tono. Dijo que solo hay 10 niños en el grado de nuestros hijos y solo 95 en toda la escuela. ¿No se te hace raro? Me encogí de hombros. Es un pueblo turístico. Tal vez la gente no viene aquí para formar una familia. Supongo, dijo mientras se mordía el labio. Nos estacionamos en la escuela. Nuestros hijos y su maestra estaban parados junto a la banqueta. Mi esposa y yo nos bajamos del auto. Hola, señora Johnson, ¿todo bien?, preguntó mi esposa con preocupación. La maestra sonrió. Sí, todo de maravilla. Sus hijos estuvieron hechos unos angelitos hoy. Le entregó a mi esposa un papel amarillo.
Solo estoy aquí para darles esto. La escuela quería que cada padre de familia tuviera uno. Y con una sonrisa, agregó: que tengan un excelente día. Y caminó a paso ligero de regreso hacia el edificio escolar. Mi esposa miró el papel y frunció el ceño antes de entregármelo. Lo único que decía era: Semana de conmemoración del 7 al 14 de septiembre. Proteja a sus hijos. Nos miramos el uno al otro confundidos. Mi esposa susurró: ¿qué es esto? Apreté la mandíbula y busqué con la mirada a la maestra de los niños. Para ese momento ya se había ido, pero mis ojos se posaron en otra madre de familia y su hija, que parecía tener la misma edad que los niños. Caminé a paso rápido hacia ella. Disculpe, señora. ¿Sí? Hola, mis hijos estudian aquí y su maestra nos dio esto. Le mostré el cartel. ¿Sabe de qué se trata todo esto? Se tensó ligeramente mientras sus ojos miraban rápidamente el papel en mi mano y luego volvían a mí. El parque no es un lugar para un niño. Proteja a sus hijos. Susurró antes de apretar el agarre de la mano de su hija y alejarse caminando. ¿Qué dijo?, preguntó mi esposa. Me encogí de hombros. Nada útil. Llegamos a casa y mientras mi esposa y mis hijos se acomodaban en el sillón para ver una película en familia, yo me fui a la recámara. Escribí la frase «Día de conmemoración» junto con el nombre del pueblo en el buscador de mi laptop y me quedé mirando los resultados inservibles. Parecía no haber nada, ni artículos ni antecedentes, ni tan solo una publicación de Facebook que vinculara esa frase con el pueblo de alguna manera relevante. Cambié la táctica e ingresé el nombre del Parque Nacional y las fechas del 7 al 14 de septiembre. La página web del Parque Nacional confirmaba que el parque sí estaría cerrado durante esa semana, pero el sitio afirmaba que se debía a mantenimiento programado. Miré la pantalla de la computadora con frustración. ¿Papá? La voz de mi hijo Aaron me rescató de aquella infructuosa búsqueda. ¿Vas a ver la película con nosotros? Asintiendo con la cabeza, cerré la computadora y dije: Claro que sí, campeón. El inicio de la película me sacó de la cabeza el extraño cartel. A la tarde siguiente, mi esposa fue a recoger a los niños mientras yo me quedaba en casa para ponerme al día con el trabajo. Siempre disfrutaba trabajar en el porche del patio trasero. La vista de la naturaleza virgen del parque junto con los sonidos del ambiente me ayudaban a concentrarme. Era una de las razones principales por las que me había querido mudar aquí. Después de unos 15 minutos de responder correos electrónicos y actualizar hojas de cálculo, el bosque se quedó en silencio. El cambio hizo que levantara la vista de la laptop hacia el mundo que me rodeaba. El sonido del viento había desaparecido, aunque todavía podía sentirlo. Los pájaros estaban callados. La tierra salvaje frente a mí estaba tan silenciosa como era posible. Era como estar viendo un video del bosque en silencio. Miré a mi alrededor. Una sensación extraña me invadió. Sostuve la respiración y no me moví. Sentía como si hacer el más mínimo ruido fuera a romper alguna regla no escrita. Me quedé ahí congelado durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, desde las colinas justo más allá de mi propiedad, el fuerte chasquido de una rama al romperse resonó en el silencio. Luego otro y otro. Algo estaba caminando, y toda la naturaleza contemplaba su trayecto en completo silencio. Se movía a lo largo del terreno que pasaba frente a mi casa. Miré intentando encontrar el origen de los pasos,
Tal vez un senderista o un animal grande difícil de ver, pero no podía distinguir qué era. Se movía entre la vegetación densa y aún mirando con atención, solo alcancé a ver destellos de algo oscuro y grande. A medida que los pasos se alejaban del área de mi terreno, fue como si el mundo volviera a cobrar vida. El viento y el canto de los pájaros regresaron. El silencio se había ido y los pasos también. Poniéndome de pie, me quedé mirando hacia donde había escuchado los pasos por última vez. Debió haber sido un alce, murmuré para mis adentros. Pronto mi familia llegó a casa. Los saludé en la puerta, preguntándoles a mis hijos cómo les había ido en su día y qué habían aprendido en la escuela. Al poco tiempo, todos nos sentamos a cenar. Hoy vi a un alce desde el porche, dije. ¡Asombroso!, dijo Aaron. ¡Qué genial!, respondió Peter, mi hijo menor. Mi esposa me miró divertidamente. Sí, pasó justo al lado del patio trasero. Continué. ¿Nos llevas a caminar mañana? A lo mejor y lo encontramos. Sonreí. Siempre y cuando los dos terminen su tarea. Los niños y yo jugamos un rato a aventar el balón de fútbol americano en el patio trasero, y luego nos acomodamos todos para ver una película y cerrar la noche. Era tarde, mucho después de las 2 a.m., cuando una sola palabra me sacó del sueño. ¿Papá? Me desperté de golpe, parpadeando rápidamente para quitarme el sueño de los ojos. En la puerta abierta de mi recámara estaba Peter. Sollozaba en silencio. «Peter, ¿qué pasa?». Se le trababan las palabras. «Alguien me está mirando desde la ventana». «¿Qué?». «Me está mirando desde la colina». Me levanté rápidamente de la cama y seguí a mi hijo a su habitación. El cuarto de Peter da al Parque Nacional, con un gran ventanal que domina las colinas vírgenes que se erigen sobre nuestra casa. Todavía no habíamos comprado una persiana para esa ventana grande, y la luz de la luna iluminaba los altos pinos y las rocas expuestas que salpicaban la ladera. «Ya se fue», susurró Peter. «¿Dónde lo viste por última vez?». Mis ojos no se despegaban de la ladera. Señaló un pequeño claro entre los árboles. «Ahí mismo. Me estaba mirando». Miré a mi hijo pequeño. Tenía el rostro desencajado por un miedo genuino. Le pasé un brazo alrededor de los hombros y lo acerqué a mí. «¿Lo habías visto antes?». Sacudió la cabeza. «No, su cara era rara». Asentí despacio mientras me daba cuenta de que esto debía haber sido algún tipo de pesadilla al despertar. «¿Sabes qué? ¿Qué tal si te vas a dormir con mamá y yo me quedo en tu cama por esta noche?». Se limpió la nariz con la manga y me respondió. «Está bien. Gracias, papá». «Te quiero, hijo», dije mientras me sentaba en su cama. «Yo también te quiero», dijo y caminó por el pasillo. Me acosté en la cama. Estuve despierto un buen rato pensando en lo que acababa de pasar. Un cambio en la luz me llamó la atención y me senté para mirar por la ventana. Cerca de la cima de la colina, una esfera de luz cálida se movía rápidamente a través del bosque, esquivando y serpenteando entre los árboles como si siguiera un camino invisible. En poco tiempo, llegó a la cima de la colina y desapareció más allá del horizonte. El día siguiente era el último día de agosto. El verano realmente había terminado. No me tomó mucho tiempo olvidar los eventos de la noche anterior, y me encontré trabajando duro para terminar antes de que los niños llegaran a casa, y así estar listos para nuestra caminata. El día se me fue volando, y antes de darme cuenta, ya iba guiando a 2 niños muy emocionados por un sendero nuevo.
Elegí específicamente un sendero que pasaba cerca de nuestro patio trasero, así que simplemente cruzamos los letreros del límite del parque, caminamos un poco y pronto dimos con el camino. Seguimos la ruta serpenteante a través del bosque, subiendo y bajando por varias colinas. Conforme empezamos a entrar en un terreno más empinado, comencé a alentar el paso, pero eso no pareció frenar a los niños, quienes rápidamente me rebasaron y continuaron por el sendero. «¡No se adelanten demasiado!», les grité. «¡De acuerdo!», respondió uno a lo lejos, mientras daban la vuelta en una curva del camino. Por un momento caminé solo, acompañado únicamente por el sonido de mi respiración agitada. Al llegar a la cima, me desanimé al darme cuenta de que había sido una falsa cumbre. Continuando por la ruta, pude escuchar a los dos niños emocionados justo detrás de la siguiente esquina. Los niños aparecieron a la vista y con gritos entusiastas dijeron: «¡Papá, papá, tienes que ver esto!». Y con eso, corrieron más adelante por el camino. «Oigan, espérenme, muchachos». Cuando por fin los alcancé, vi lo que señalaban con tanta emoción. Un poco más arriba en el camino, asentada de forma natural sobre la cresta, había una torre de vigilancia contra incendios. Miré la estructura con asombro mientras nos acercábamos. Nuestra sed de aventura y exploración me hizo olvidar cualquier sentido de seguridad, a pesar de que noté la cerca de malla desgastada y los letreros despintados de «Prohibido el paso», que ignoramos por completo al dirigirnos a la base de la torre. Era vieja. Parecía construida en los años 60 o 70. Sus desgastadas columnas de madera parecían apenas sostener su propio peso. Estaba chamuscada y ennegrecida con las cicatrices de un incendio forestal. Las escaleras de rejilla metálica aún permanecían intactas. Aaron subió los primeros escalones y nos miró hacia atrás con una sonrisa. «¡Vengan!», nos hizo una seña. «Con cuidado, no se ve muy segura», le respondí. Dio unos saltos. La escalera se sacudió un poco, pero aguantó. Sonrió de oreja a oreja. «Está bien, vengan, carreritas a la cima». «¡No se vale!», sonreí para mis adentros mientras subía un paso más tranquilo. Los escalones crujían bajo mi peso, pero resistían. En poco tiempo, alcancé a mis hijos en la parte superior. La pequeña cabaña estaba gravemente dañada, al igual que la base. También estaba negra por el fuego. Cada ventana estaba hecha pedazos y la puerta estaba fuera de sus bisagras. Sin embargo, para mi sorpresa, el interior no estaba vacío. En una esquina había un escritorio con una silla, manuales viejos y libros. Una pequeña cocina aún conservaba latas de comida y en la esquina opuesta al escritorio había un catre. Para mi sorpresa, esa camita estaba bien cuidada. Se veía nueva, como una réplica perfecta de un catre militar de los años 60. El resto de la cabaña mostraba signos de antigüedad. Capas de polvo cubrían todo, pero no la cama. Los niños se turnaban para mirar a través de unos viejos binoculares, y yo me acerqué al escritorio. Hurgué entre cuadernos viejos y novelas. Un calendario antiguo me llamó la atención. Era del año 1962, abierto en el mes de septiembre. Un gran círculo rojo marcaba del 7 al 14. Supongo que la semana de conmemoración lleva bastante tiempo existiendo, murmuré. Hurgué en un par de cosas más y me giré hacia los niños. Ahora estaban usando la navaja del bolsillo de Aaron para tallar sus nombres en una de las vigas de madera. «Oigan, niños, tal vez no deberíamos hacer eso. Hay que ser respetuosos». Peter acababa de terminar de escribir su nombre, y Aaron se giró hacia mí y dijo:
Hay bastantes nombres aquí. Creo que no pasa nada. Miré cerca de la viga y vi que tenía razón. Docenas de nombres estaban tallados en la madera, pero cada nombre que vi, aparte de los de Aaron y Peter, tenía una línea cruzada encima, tachándolo. Mientras observaba los nombres, Peter, que había estado mirando por la ventana, se acercó y me jaló de la manga. «Papá, creo que hay alguien aquí», dijo con voz baja. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. «¿Dónde? No veo a nadie». Unos pasos metálicos y pesados resonaron desde abajo. Peter me agarró la playera. La escalera crujió bajo el peso de algo. «En las escaleras», murmuró Peter. Ambos niños se acurrucaron detrás de mí. Me alejé de la puerta. Los pasos se escuchaban cada vez más fuertes y pronto llegaron a lo alto de las escaleras. Tragué saliva con dificultad cuando la figura apareció en el marco de la puerta. Era un hombre, un poco más alto que yo. Su cara estaba bien rasurada y llevaba una sonrisa forzada. Sus ojos eran pequeños, como dos canicas oscuras. Vestía un uniforme de guardabosques de estilo antiguo. Sus ojos se clavaron en nosotros tres mientras permanecía parado en la entrada. Detrás de mí, Peter soltó un ahogo de aire en silencio y susurró: «Es el sujeto que me estaba mirando». El guardabosques dio un paso dentro de la cabaña. Disculpen amigos, pero no pueden estar aquí arriba. Esto es propiedad del servicio forestal. ¿Acaso no vieron los letreros? Su mirada era opresiva. Apreté la mandíbula mientras le respondía: «Perdón, no pensamos que todavía estuviera en uso. Parecía abandonada». Esbozó una sonrisa burlona. ¿Pensaron que mi torre estaba abandonada? Su tono era ligero, pero su rostro estaba duro como una piedra. «Lo sentimos, ya nos íbamos». Se hizo a un lado para dejarme pasar. Tomé a Aaron de la mano y él agarró a su hermano. Apenas acababa de pasar al lado del guardabosques cuando me sujetó con fuerza la muñeca con la que llevaba a Aaron. Los niños se quedan aquí. Mi mirada se cruzó con su rostro sonriente. Apretó más el agarre sobre mi muñeca. Pusieron sus nombres en mi torre. No se pueden ir. Se han entregado a mí. A medida que el sol bajaba en el cielo, largas sombras ocultaban su rostro de la vista. «¿Papá?», dijo Aaron. Podía escuchar el miedo en su voz. «Todo está bien, hijo». Le eché una mirada. Mi atención volvió a la figura del guardabosques. «¡Suéltame de una maldita vez! ¡Nos vamos!», dije con toda la fuerza que pude juntar. Ante eso, el guardabosques me apretó la muñeca tan fuerte que un ruidoso crujido resonó en la pequeña cabaña. Caí al suelo. Mi muñeca destrozada colgaba inerte de mi brazo mientras yo gritaba de dolor. A través de la niebla de mi propio sufrimiento, podía escuchar a mis hijos gritando. Sonaba como si se estuvieran alejando cada vez más. Pronto todo quedó en silencio. Las lágrimas me nublaron los ojos mientras sostenía mi muñeca sin vida. «Mírame». Una voz profunda rompió el silencio. Miré hacia arriba. Era el guardabosques. Su cara estaba oculta en la sombra. Podía sentir cómo me iba cansando a medida que lo miraba. En una semana, ni siquiera los vas a recordar. Mi visión se volvió borrosa mientras me desmayaba. Cuando volví en mí, ya había pasado mucho tiempo desde el atardecer. Me quejé de dolor al mirarme la muñeca. Estaba entumecida y de un tamaño enorme.
claramente rota. Miré rápidamente a mi alrededor en la cabaña. Estaba vacía. Estaba solo. Me puse de pie a trompicones. ¡Aaron! ¡Peter! Grité los nombres de mis hijos en medio de la noche, pero no hubo una respuesta. Se habían ido. La única evidencia de que alguna vez estuvieron ahí era la navaja de bolsillo de Aaron clavada en la viga de madera junto a sus nombres recién tallados, solo que ahora había nuevas líneas tachándolos. Bajé a toda prisa las escaleras y busqué desesperadamente por los bosques circundantes. Grité los nombres de mis hijos hasta que la voz se me volvió afónica. Me temblaban las manos y el sudor me corría por la frente. Los niños no estaban ahí y no había rastro alguno de a dónde se los habían llevado. Era mucho después de medianoche para cuando logré llegar a casa. Mi esposa corrió hacia la puerta en cuanto entré. Claramente había estado llorando. ¿Dónde habías estado? Estaba muerta de la preocupación. Se congeló al ver que solo venía yo. ¿Dónde están los niños? Se los llevaron. ¿Qué? Alguien se los llevó. No pude encontrarlos. Ella miró mi mano destrozada y con un gimoteo, las lágrimas comenzaron a caer y corrió escaleras arriba, cerrando de un portazo la puerta de la recámara. En un estado de estupor, llamé a la policía. Una hora después, el alguacil llegó a la casa. Los dos nos sentamos a la mesa del comedor mientras él tomaba nota de mi relato. ¿Alcanzó a ver bien al hombre que se llevó a sus hijos? Asentí. Era un guardabosques. Levantó la vista de su libreta. ¿Un guardabosques? Sí, llevaba un uniforme de guardabosques. No como los nuevos, sino como una versión más antigua. El alguacil bajó la voz y preguntó. ¿Estaban en la torre? Me quedé confundido. Sí, ¿acaso la conoce? Se frotó la barba por un momento antes de responder. Han intentado destruir esa torre durante años, quemándola, derribándola, metiendo maquinaria pesada al lugar. No importa lo que hagan, tarde o temprano vuelve a aparecer en otro lado. Lo miré con incredulidad. Alguacil, ¿qué les pasó a mis hijos? Unos ojos tristes me devolvieron la mirada. La verdad es que no lo sé. No estamos seguros de quién o qué sea ese sujeto, pero está ligado a la torre y solo se lleva a los niños. ¿A dónde van? ¿Qué hace con ellos? Sacudió la cabeza. No lo sabemos, pero si no los encontramos para el 6 de septiembre, jamás los van a encontrar. Sentí que las lágrimas se me formaban de nuevo. ¿Qué? Del 7 al 4 de septiembre es cuando está más activo. Es cuando termina el trabajo. Todos los que desaparecen en el parque son completamente olvidados para el 15 de septiembre. No podía creer lo que estaba escuchando, pero él continuó. Hemos tenido cientos de niños desaparecidos en el parque, pero cuando llega el 7 de septiembre, sus rostros se vuelven borrosos en nuestras mentes. Y por el final de la semana ya no recordamos sus nombres ni quiénes eran. Lo raro es que sabemos que no podemos recordar. Es como si supiéramos que falta alguien, pero no tenemos memoria de quién ni cuándo. Las fotos cambian. Las actas de nacimiento desaparecen. Los padres saben lo que han perdido. Simplemente no saben a quién perdieron. Le llamamos la semana de conmemoración para recordar que falta algo que ni siquiera recordamos que nos hayan quitado. Me levanté de la mesa. Tienen que encontrar a mis hijos. Lo intentaremos. Eso es todo lo que puedo prometerle. Pero mis hombres solo buscarán hasta el 6 de septiembre. Después de eso,
Es demasiado peligroso. Buscaron día y noche durante 5 días. Lo único que encontraron fue una de las botas de senderismo que llevaba Peter. La mañana del 6 de septiembre, el alguacil se acercó a mi esposa y a mí y nos dijo: Lo siento. Hicimos todo lo que pudimos. mi esposa está hecha a pedazos. Se encerró en nuestra habitación y se negó a comer. Estoy escribiendo esto en la noche del 6 de septiembre. Ya empaqué mi equipo: comida, agua, una linterna, bolsa de dormir, una tienda de campaña, suministros de primeros auxilios, mapas y fotos de mis hijos. Me voy a adentrar solo al parque muy pronto. Tengo que encontrar a mis niños. Es mi culpa que estén ahí metidos. Voy a escribir sus nombres una última vez antes de irme: Aaron, Peter. No sé por qué, pero tengo miedo de no recordarlos cuando regrese. Bueno, ¿qué decirles? La verdad es que yo siento que aquí el padre es totalmente culpable. Creo que ya se les había advertido de que algo pasaba. No se sabía qué, pero algo pasaba. Y bueno, ya su hijo la noche anterior le había comentado de que había visto algo. Yo creo que son todas las banderas para decir, bueno, de momento vamos a resguardarnos a ver qué está pasando. Pero no, el padre dijo, vámonos a dar una vuelta por allá por la montaña a ver qué onda pasa, ¿sabes? O sea, creo que fue muy irresponsable el padre, pero bueno. Sin duda me está gustando mucho las historias que estoy trayendo últimamente, siento que son muy fáciles de digerir, como que se entiende muy fácil sin ser muy complejo. Así que, bueno, espero que les haya gustado, así que nos vemos en una próxima historia y recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.